El uso de la palabra a la senadora Gabriela Cuevas Barrón para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores. Compañeras y compañeros, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa ponemos a su consideración los nombramientos hechos por el titular del Ejecutivo Federal en la Embajada de México ante el Reino de Bélgica, concurrente con el Gran Ducado de Luxemburgo, y ante la Unión Europea, en la Embajada de México en la República Francesa, concurrente ante el Principado de Mónaco, y en la Embajada de México en la República Italiana, concurrente ante las repúblicas de Albania, Malta y San Marino. La relación bilateral con Bélgica data de 1825, cuando México estableció relaciones consulares con el Reino Unido de los Países Bajos, entonces formado por lo que actualmente son Bélgica, Dinamarca y Países Bajos. Hoy en día, Bélgica es un país estratégico para México en materia de política, ya que esta región es la que genera los acuerdos políticos y de cooperación de mayor relevancia para la Unión Europea. Aunado a lo anterior, en lo que se refiere al ámbito económico, Bélgica es también un socio importante para nuestro país. Si bien la particularidad regional de Bélgica, que no le permite firmar acuerdos federales en algunas materias, se ha logrado mantener una dinámica basada en la ejecución de acciones específicas, especialmente en el terreno del intercambio académico, la cooperación universitaria, la participación en festivales artísticos y culturales, el intercambio de expertos en campos como la agricultura, la preservación del patrimonio y la literatura, y la cooperación en áreas relacionadas con artes visuales, museos y artes escénicas. Con Luxemburgo, las relaciones bilaterales, al igual que con Bélgica, se han desarrollado en un contexto de cordialidad. La diferencia radica primordialmente en que la atención de México hacia Luxemburgo se ha centrado principalmente en el proceso de integración europea. Sin embargo, eso no ha impedido que México también sea el primer socio comercial de Luxemburgo en América Latina. Cabe destacar también que la relación bilateral ha logrado alcanzar esquemas de colaboración que se extienden más allá del panorama económico y que sin duda resultan de suma importancia en el ámbito social de nuestro país. Por ejemplo, México y Luxemburgo han mostrado una creciente colaboración en los campos de educación, cultura, juventud y deporte en beneficio de los jóvenes de ambos países. Con respecto a la Unión Europea, México reconoce sin duda que es un actor fundamental en la política internacional y lo identifica como un aliado estratégico en diversos temas de la agenda global como derechos humanos, migración, desarme, medio ambiente, entre otros. Muestra de ello es el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, el Acuerdo Global, el Acuerdo de Asociación Estratégica entre México y la Unión Europea, el Plan Ejecutivo Conjunto de la Asociación Estratégica y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, por mencionar algunos. Si bien el acercamiento político y la cooperación con la Unión Europea se han intensificado, es importante resaltar que en materia económica, por el contrario, pareciera que podemos alejarnos. A pesar de los avances sustantivos y del crecimiento paulatino del comercio y de la inversión bilateral, en los últimos años, ambas partes han suscrito tratados de libre comercio con otros países que son mucho más amplios, modernos y dinámicos. Por ejemplo, la Unión Europea, junto con Estados Unidos, firmaron el TTIP, el Acuerdo de Asociación Transatlántico. Por la de México, junto con otras 11 economías, nuestro país estará por firmar el Acuerdo de Asociación Transpacífico. Algunos estudios comentan que al entrar en vigor al menos el TTIP, nuestro país podría perder hasta un 8% en ingresos anuales por la disminución de exportaciones. Es precisamente por ello que la actualización de nuestro acuerdo global con la Unión Europea resulta fundamental. Si bien México fue uno de los primeros países en alcanzar un acuerdo de esta naturaleza, hoy más que nunca es importante darle vigencia y entonces sí, llevar mucho más productos, especialmente los agroalimentarios, a los estantes de la Unión Europea. Hace ya 3 años que se tomó la decisión de actualizar este acuerdo global. Sin embargo,
Vemos que se encuentran aún estancadas el mandato hacia la Comisión Europea para iniciar esta negociación. Esta será la labor más importante que tenga nuestro embajador. No es suficiente haber establecido una zona de libre comercio. Es urgente actualizar nuestro tratado y generar las condiciones que permitan a nuestros productos competir genuinamente en el mercado europeo. Con Francia, al igual que con la Unión Europea, hemos mantenido profundas coincidencias en temas prioritarios de la agenda internacional, particularmente en lo relativo a la necesidad de construir un sistema mundial más justo, más democrático y más equilibrado. Hoy en día contamos con más de 110 acuerdos de colaboración en distintas materias que abarcan aspectos económicos, políticos, culturales y de cooperación. La relación económica también se ha fortalecido. Sin embargo, aún hay mucho por hacer. En México se han establecido más de 500 empresas de capital francés, mientras que en Francia solo operan 3 transnacionales mexicanas, Cemex, Mechisen y Sigma. Ahora bien, es necesario considerar también que la complejidad en materia de seguridad internacional y la crisis migratoria de refugiados sirios se han convertido en una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional y particularmente de la política exterior francesa. México no puede quedar inerte y ahora más que nunca se debe trabajar junto con el gobierno francés para coadyuvar en el mantenimiento de la paz internacional. Las comisiones dictaminadoras hemos analizado, pues, en función de lo anterior, el programa de trabajo presentado por el ciudadano Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco y coincidimos en que se tienen identificadas las acciones adecuadas en materia política, económica, cultural, educativa y de cooperación que permitirán hacer frente a las prioridades bilaterales actuales y potenciar la relación no solo con Francia, sino también con sus concurrencias, el Principado de Mónaco, con base en los ejes de acción que rigen la política exterior monegasca, es decir, la promoción del desarrollo sostenible y sus métodos de financiamiento, el compromiso ético y la lucha contra el terrorismo, la lucha contra la pobreza, la defensa de los derechos humanos, el desarrollo de sus relaciones internacionales y un mejor posicionamiento en el seno de las organizaciones internacionales. Finalmente, me refiero a Italia. Si bien México e Italia establecieron relaciones diplomáticas el 15 de diciembre de 1874, no fue sino hasta octubre de 1944 cuando se acordó el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Es mucho lo que se debe hacer en la relación bilateral entre nuestro país e Italia. En materia de cooperación, es imperante que se promueva el aprovechamiento de la experiencia italiana en el ámbito de las energías renovables y se fomente la transferencia de tecnología y el incremento de inversiones tanto italianas en México como mexicanas en Italia. Además, y dada la coyuntura internacional, necesitamos desarrollar esquemas de colaboración bilateral que nos permitan hacer frente a la inseguridad y combate al crimen organizado. ¿Y qué decir de los países de la concurrencia? México y Albania establecieron relaciones diplomáticas desde 1974. A pesar de que México fue el tercer país latinoamericano, después de Cuba y Argentina, con el que Albania estableció vínculos diplomáticos, a 5 años de haber establecido relaciones diplomáticas, en 1979, México decidió cerrar su embajada en Tirana por motivos presupuestarios. Producto de lo anterior, Albania es nuestro socio comercial número 120 a nivel mundial y no hay programas específicos de cooperación entre México y Albania. Malta y San Marino no son la excepción. Si bien los vínculos bilaterales se caracterizan por la cordialidad y el respeto mutuo, no se han identificado áreas de oportunidad significativas con México. Esta débil presencia de México no corresponde a los procesos de globalización que vivimos hoy en día. En ese sentido, resulta indispensable fomentar el desarrollo de oportunidades en materia económica, política, cultural y social en Albania, Malta y San Marino. Ante estos retos, los integrantes de las comisiones dictaminadoras damos nuestro voto de confianza a los ciudadanos. Juan José Guerrabud, para que funja como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Italiana concurrente ante las repúblicas de Albania, Malta y San Marino. Al ciudadano Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, para que funja como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Francesa, concurrente ante el Principado de Mónaco, y al ciudadano Eloy Cantú,
para que funja como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino de Bélgica, concurrente con el Gran Ducado de Luxemburgo y ante la Unión Europea. Esperamos que estos 3 nombramientos ofrezcan su mayor esfuerzo y dediquen toda su capacidad y sus conocimientos por el bien de México y sobre todo a favor de todas las y los mexicanos. Gracias, senadora Gabriela Cuevas Barrón. A continuación.